Carta de la Michelle que aprendió a mirar detrás de sus patrones. Querida Michelle del presente, me preguntas qué descubrí cuando empecé a preguntarme de dónde venían algunas de mis formas de reaccionar. Durante mucho tiempo pensé que simplemente había cosas de mi personalidad que eran así. Mi necesidad de saber qué iba a pasar, la incomodidad que sentía cuando no tenía respuestas, las veces que evitaba algo porque no sabía cómo enfrentarlo, o ese impulso de cambiar de escenario y empezar otra vez cuando permanecer se sentía demasiado difícil. Parecía comportamientos diferentes, hasta que empecé a observar que había algo debajo de todos ellos. Y descubrí una emoción que conocía desde hace muchísimo tiempo, el miedo a no saber qué iba a pasar. Entonces apareció una pregunta que nunca me había hecho de esa manera. ¿Cuándo aprendí que no saber lo que viene después podía sentirse tan peligroso? Para responderme, tuve que dejar de mirar únicamente lo que estaba ocurriendo en mi presente. Volví a una Michelle mucho más joven, a una etapa en la que viví una pérdida muy importante sin tener las herramientas para comprender todo lo que estaba ocurriendo mientras sucedía. Durante mucho tiempo pensé que había seguido adelante, pero seguir adelante no necesariamente significaba haber procesado lo vivido. Había dolor que no sabía nombrar, preguntas que nunca había sabido hacer. Y sobre todo, había quedado en mí una relación muy particular con la incertidumbre. Empecé a preguntarme si una parte de mí había aprendido que no saber qué está ocurriendo puede significar que algo doloroso esté a punto de pasar. No necesitaba convertir esa idea en verdad absoluta. Necesitaba observar qué había hecho mi cuerpo con ella durante todos esos años. Entonces hice un ejercicio. Busqué en mi historia diferentes momentos de mi vida en los que hubiera sentido esa misma emoción. Miré solamente lo que ocurría dentro de mí. Ahí pude reconocer distintas respuestas. A veces intentaba anticiparme, a veces evitaba, a veces huía, a veces actuaba impulsivamente para terminar con la incertidumbre. Y otras veces, cambiar de ambiente o comenzar desde cero me daba temporalmente la sensación de recuperar el control. Las conductas parecían diferentes. La necesidad debajo de ellas se parecía muchísimo. Quería sentir seguridad frente a algo que no podía prever. Y eso cambió mi manera de mirar mis patrones. Ya no simplemente eran comportamientos que tenía que eliminar. Primero, necesitaba comprender qué estaban intentando hacer por mí. Ahí empezó para mí una reparación mucho más profunda. No consistía en obligarme a dejar de tener miedo a la incertidumbre. Tampoco en controlar mejor mi vida para asegurarme de que nada inesperado volviera a ocurrir. Era enseñarme algo que quizás no había sabido entonces. Puedo no saber qué iba a pasar y aún así permanecer conmigo. Puedo sentir incertidumbre sin tener que escapar inmediatamente de ella. Puedo esperar antes que actuar. Puedo preguntarme qué necesito. Puedo distinguir entre un peligro que está ocurriendo ahora y el miedo que mi cuerpo aprendió en otro momento. Y sobre todo, puedo darle espacio a un dolor que durante mucho tiempo solo había sabido guardar. Y ahí comprendí algo. Un patrón puede empezar como protección y terminar convirtiéndose en una forma automática de vivir. Observarlo me daba la posibilidad de aprender una respuesta nueva. Pero descubrir esto también me enfrentó a una contradicción. Había pasado mucho tiempo intentando sentir seguridad a través de anticipar, evitar o controlar. Y la vida seguía teniendo una parte que nunca podía poder. Y la vida seguía teniendo una parte que nunca iba a poder conocer de antemano. El futuro, las circunstancias, los resultados. Entonces, apareció la siguiente pregunta. ¿Cómo aprendo a sentirme segura cuando no puedo controlar lo que va a pasar? Todavía no tenía esa respuesta. Solo sabía que quizás el siguiente paso no era aprender a controlar mejor. Quizás era aprender a soltar. Y esta fue mi manera de regresar a casa esta semana. Pero reconocer mis patrones fue solo el comienzo, porque después de entender que intentaba proteger en mí, tuve que aprender a soltar aquello que nunca estuvo bajo mi control. En el próximo episodio vamos a entrar en esas formas de control que muchas veces confundimos con sentirnos a salvo. Bienvenida a Mujer Raíz,
un espacio para hacer una pausa, mirar hacia adentro y regresar a ti. Nos vemos en el episodio siguiente. Let go.